En toda Latinoamérica. Muchas gracias a los amigos que están en este momento en sala. Aide Di Giacomo es licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales, graduada con diploma de honor en la Universidad Argentina de la Empresa y Técnica Universitaria en Comunicación de la misma universidad. ¿Cómo estás? Buenas tardes, feliz Día del Amigo. Muchas gracias igualmente a todos. Bueno, ahora nosotros vamos a escuchar de parte de Aide ceremonial, comunicación e igualdad, herramientas para la comunicación política y la visibilización de las mujeres y LGBT en espacios de poder. Aide, todo el auditorio tuyo. Muchísimas gracias. Ya en la presentación dijeron mi nombre, soy Aide Di Giacomo, también adelantaban el tema que voy a tratar, el ceremonial como herramienta de comunicación política y como herramienta de visibilización de las mujeres y LGBTI+ en espacios de poder. El ceremonial como herramienta de comunicación, ya hemos escuchado a otros colegas hablar de ello, es una concepción del protocolo del ceremonial más moderna, si se quiere, contemporánea, y está un tanto más alejada de la visión tradicional que asocia a nuestra profesión a las reglas rígidas, a la normativa estricta de las precedencias, y que está más alejada aún de la pompa, de las reverencias y de la alfombra roja, por graficarlo en algún objeto. Con frecuencia el ceremonial y el protocolo son planteados como herramientas rígidas e inamovibles, pero están basadas en la tradición, en los usos, en las costumbres de una sociedad determinada, en un momento determinado. Y son muy pocas las herramientas sostenidas en la legalidad, son muy pocos los instrumentos protocolares que estén sostenidos legalmente. Esas herramientas sí serían, por supuesto, inalterables. Cuando me refiero a legalidad, me refiero a las normas protocolares que están formalizadas, ¿no? Las reglas formales. Y aquí me gustaría contarles que consideramos que esas normas protocolares deberían estar enmarcadas en el sistema jurídico de un país, de nuestro país, que es un país vanguardia en políticas públicas en materia de igualdad de género, por lo que realmente consideramos que toda norma protocolar debería estar en línea con las leyes, con la normativa sostenida por el Estado. Dicho esto, volvemos al concepto de ceremonial como herramienta eficiente de comunicación política e institucional, que planifica, tiene el rol de planificar, de gestionar la elaboración de un mensaje en formato de acto público, por ejemplo, que será transmitido en tanto mensaje a la ciudadanía conforme a la imagen institucional, al mensaje que se haya planificado hacer llegar. Esto convierte al ceremonialista, a nuestra profesión, en el responsable de la gestión del proceso perdón, organizativo y comunicativo de un acto público político e institucional, tanto en el ámbito público como en el privado. Yo me voy a enfocar en el ceremonial oficial, así es que vamos a hablar más con relación al ámbito público. Perdón. Es importante también hacerles notar que cada instancia de ese proceso organizativo, que cada parte que conforma un acto, que interviene en un acto oficial, tiene un contenido, nos comunica algo.
nunca es estrictamente protocolar la ubicación de algo, siempre tiene un mensaje a transmitir. Ya nuestro compañero, el colega Caligiuri, nos ha hablado más temprano sobre una exposición excelente de vexicología y ha profundizado en el tema, pero quisiera mencionarles que incluso los símbolos, la bandera que se ubica en un escenario, cumple un rol visual y comunicativo fundamental. Esa presencia de esa bandera ya legitima a las autoridades que están presentes, a los líderes y lideresas políticas, porque se asocian con valores abstractos, por ejemplo, con la nacionalidad. Y esto trasluce un poder persuasivo que tienen los actos oficiales, y acá introduzco ya el concepto de visibilización, y entiendo que podría ser aprovechado ese poder persuasivo como herramienta de visibilización de mujeres y diversidades. Perdón. Dicho de otro modo, podemos pensarlo también como que las instituciones que tengan la voluntad política de priorizar y jerarquizar las políticas públicas en materia de igualdad de género pueden usar los actos públicos como medio de visibilización, ¿no? De transmisión de esa voluntad política. Vamos a ir detallando algunas características del ceremonial sobre las que después nos vamos a apoyar para poder hablar más profundamente sobre la visibilización de mujeres y LGBTI+. Una de las características, uno de los rasgos intrínsecos del ceremonial es su dinamismo. Solo con pensar en la evolución histórica del ceremonial podemos notar el dinamismo, esa esencia dinámica del ceremonial. Podemos pensar en los inicios de nuestra profesión, anclados en el Antiguo Egipto, en los que las ceremonias, como podemos recordar, eran sumamente religiosas. Podemos pensar en otro hito protocolar emblematizado por Luis XIV en las monarquías absolutas, en las que el ceremonial estaba sumamente estipulado, era riguroso, era aparatoso, era minucioso, estaba determinado y reglamentado todo lo que cada integrante de la sociedad de la corte que transitaba el Palacio de Versalles tenía que hacer desde que el rey abría los ojos por la mañana hasta que se iba a dormir. Y también podemos pensar, ¿por qué no?, en cómo son los actos en la actualidad. Cómo se articulan nuestras acciones como ceremonialistas con las normas existentes que ya están sistematizadas y reglamentadas, tanto en los estados nacionales como en los provinciales, en los municipales. Seguramente muchos y muchas de nosotros y nosotras han leído o escuchado hablar de Blanco Villalta, es un gran referente de nuestra profesión, que sostenía que el ceremonial no podía ser considerado como algo estático, no podía ser estrictamente riguroso, porque nos íbamos a ir encontrando ante situaciones en las que iba a haber que adaptarse. En muchas ocasiones las cuestiones políticas, cuestiones coyunturales, prevalecen ante las cuestiones protocolares. Y esos son los momentos en los que, como ceremonialistas, vamos a tener que lidiar con el estrés de tomar una decisión en un momento determinado, que nos va a llevar a apartarnos de esas reglas protocolares que están formalmente establecidas, y vamos a tener que hacer una excepción a la norma. Va a ser una excepción, dos, tres, van a ser muchas excepciones, porque constantemente nos vamos a ir encontrando con situaciones en las que vamos a estar
con la exigencia de tomar decisiones de un microsegundo. Claro que para poder realizar esas excepciones, para poder tomar esas decisiones eficazmente, es fundamental que estemos preparados y preparadas técnica y académicamente. Esto no solo jerarquiza nuestra profesión, sino que también nos va a poder nos va a poder permitir tomar esas decisiones de manera acertada cuando nos encontremos ante situaciones, insisto, que no solo no están reglamentarias, no son reglamentarias en las normas protocolares, sino que las rompen. ¿Sí? Y aquí es como también lo determina el decreto de precedencias, donde por analogía, por deducción, o porque simplemente es lo que va en línea con el mensaje que se ha decidido transmitir en ese acto oficial, vamos a tener que tomar estas decisiones. Otra característica elemental del ceremonial es su esencia ordenadora. También citando a Blanco Villalta, definía a las precedencias como una manera de destrabar conflictos, ¿no? A mí me gusta decir que el protocolo nos ayuda a ordenar vanidades, porque nos evita tensiones entre algunas autoridades que tienen mucho interés de sentarse en determinados lugares. También podemos ver esta esencia ordenadora en las funciones mismas del ceremonial, ¿sí? En las actividades que desarrollamos diariamente. Me gusta identificarnos con una suerte de directores y directoras teatrales que vamos escenificando, ubicando dónde va la bandera, dónde habla el primero, el segundo, dónde se sientan, quién habla primero, quién cierra el acto, quiénes se sientan en la primera fila. No es como dicho también por muchos otros autores, ponemos en escena un dispositivo. ¿Y cuál es la finalidad de ese montaje? Sino la de transmitir un mensaje. Y ese mensaje puede ser de cercanía con el pueblo, como lo marca el marketing político actual, puede ser de alejanía, de distancia con el pueblo, con la ciudadanía, como se usaba en las monarquías absolutas. Cuanto más lejos el rey de la ciudadanía, más autoridad transmitía. Puede ser un mensaje con perspectiva de género, puede ser un mensaje sexista, pero en el trasfondo, en la esencia del mensaje, siempre va a ser un mensaje de poder. Por eso es que muchos autores sostienen que el ceremonial escenifica el poder, porque también en el orden de la ubicación estamos diciendo quién es el que tiene más poder que otro. Al comienzo les mencionaba que el ceremonial está basado en usos y costumbres, por lo que se constituye como una construcción social que refleja y a la vez transmite una visión del mundo en el que vivimos, nos configura una representación del mundo en el que vivimos. Y en esa representación que hacemos de la realidad, el ceremonial como herramienta de comunicación política ante la ausencia de mujeres y LGBTI+, colabora en la cristalización de las asimetrías de género, ya que se naturalizan los roles asociados solo a los varones en los espacios de poder. Es alejarnos del tema, pero históricamente los espacios públicos fueron habilitados para los varones y los espacios del ámbito privado fueron asignados a la mujer. A eso nos referimos con roles estereotipados. También hace unos minutos les mencionaba que en ocasiones las cuestiones políticas o coyunturales se superponían o prevalecían a las cuestiones protocolares. Y si hablamos de coyunturas,
les cuento que en las últimas décadas los movimientos de mujeres y de diversidades vienen impulsando cambios culturales profundos que nos interpelan y que nos hacen repensar la manera en la que miramos el mundo, ¿no? Estos cambios nos exigen desde nuestra disciplina replantearnos las normas porque, insisto, nos interpelan no solo desde lo discursivo, sino que también nos hacen replantear la manera en la que escenificamos el poder, la manera en la que comunicamos los mensajes, pensar en cuáles son los mensajes que queremos transmitir y cómo destrabaremos los conflictos que se nos presenten. Insisto, la ausencia de las mujeres y de las disidencias en los actos públicos, en las fotos que se suben a las redes, en las reuniones con entre máximas autoridades, o sea, en todo espacio en el que se esté escenificando el poder, esa ausencia reafirma las asimetrías de género. ¿Y por qué nos parece tan importante la visibilización de las mujeres y de las disidencias? Fundamentalmente porque nos permite entender que las desigualdades no corresponden al orden de lo natural. No es natural que a los hombres les guste estar en un cargo de poder y a las mujeres naturalmente no nos guste. No es algo que corresponda al orden de lo natural, sino que refieren a cuestiones sociales, cuestiones políticas, decisiones humanas, personales y colectivas. Y también nos ayuda a desnaturalizar, como decíamos hace un momento, los estereotipos culturales, las prácticas, los discursos cotidianos que nos fueron transmitidos bajo un paradigma, si se quiere, binario, y que es momento, entendemos, de comenzar a reformular. Por esto, si pensamos en proponer un ceremonial inclusivo, es realmente necesario que comencemos a transitar por un nuevo proceso de aprendizaje que nos ayude a desarmar antiguos conceptos protocolares creados bajo esos paradigmas que moldearon nuestra forma de interpretar el mundo, para poder evolucionar hacia otros paradigmas que nos acerquen a un formato mucho más igualitario. Claramente, si nos encontramos ante la necesidad de promover un ceremonial con perspectiva de género, se pone de manifiesto que la invisibilización de las mujeres y LGBTI+ en los actos públicos reproduce y reafirma las desigualdades históricas en todas las dimensiones del ceremonial, sea entre las autoridades máximas a las que asistimos, entre los profesionales del ceremonial y protocolo, quienes estamos a cargo de las áreas de ceremonial, a los referentes de la disciplina, a quienes intervenimos y participamos de este tipo de congresos. En todas las aristas que atraviesan el ceremonial, notamos una masculinización importante, como en la mayoría de las disciplinas, ¿verdad? No es solo nuestra profesión. No sé si tendré tiempo, pero me gustaría mencionarles, en el mapa de las mujeres en política de la ONU, se refleja la representatividad de las mujeres en los ámbitos, tanto ejecutivo como parlamentarios. Allí se refleja que solo el 6% de líderes del mundo son jefas de Estado y jefas de gobierno. O sea, solo un 6% de los cargos más importantes de todos los países está ocupado por una mujer. Y en el ámbito parlamentario, el 21% de las cabezas de los parlamentos son mujeres. Entonces, esto mencionándolo en esta arista del ceremonial en la que intervienen las autoridades a las que asistimos. Si pensamos en nuestro país, aún como hablábamos hace un momento, con la voluntad política manifiesta de priorizar los temas de género, tenemos
solo 4 ministras en un gabinete nacional de 18 ministerios, creo que son en la actualidad. En las provincias, de un total de 24 jurisdicciones, solo hay 2 gobernadoras y 6 vicegobernadoras. En toda la administración pública, los cargos hay como una pirámide en los cargos que a medida que van ascendiendo hay menor cantidad de mujeres. En nuestro ámbito protocolar, esto sí ha evolucionado, ha cambiado por suerte muchísimo. Hasta hace unos 4 años, más de un 90% de los cargos de los titulares de áreas a cargo de ceremonial eran varones. En la actualidad prácticamente se ha acortado, se ha achicado la brecha al punto de tener una casi paridad. Volviendo a la idea de proponer un ceremonial inclusivo, para esto, por supuesto, es necesario comenzar este proceso de reaprendizaje y construir esa igualdad. Y aprovechar ese poder persuasivo que mencionaban hace un momento que tienen los actos oficiales como herramienta de visibilización de mujeres y diversidades. Por supuesto que esto representa un desafío enorme y nos invita a plantearnos incluso la capacidad inclusiva que tiene el protocolo, ¿verdad? Porque, como decíamos, está muy asociado a reglas más rígidas, por lo que se ha mantenido más encorsetado en las normas. Pero estas normas fueron, cabe mencionar, creadas por varones, pensadas en varones, que eran los que únicamente ocupaban los cargos de máximas autoridades. Y otra manera en la que también otra manera de visibilización de géneros, de mujeres y de disidencias, es a través de lo discursivo, no solo visibilizándolas visualmente en un acto, sino a través del lenguaje inclusivo. Y no sé si, creo que ya voy a estar en el límite del tiempo, pero me gustaría mencionarles, generalmente cuando se habla de lenguaje inclusivo se lo asocia directa y a veces hasta exclusivamente con el uso o no uso de la E, y es mucho más abarcativo que eso. De todas maneras, me gustaría detenerme un momento en contarles cuál es ese significado, el significado de la E. La E viene a visibilizar un colectivo que nunca fue nombrado. La E es una interpelación retórica y se abre un gran debate, por supuesto, pero lo bueno es que me gustaría que poder plantearles que ese debate, esa discusión, no es discursiva, no es lingüística, es una discusión política. Nos posiciona en una ideología, nos posiciona en una manera, trasluce una manera de ver el mundo. Sí, hablando ahora de mensaje, de lenguaje inclusivo, la propuesta es no invisibilizar a las mujeres en el masculino. La Real Academia suele afirmar desde Europa que el masculino es un género inclusivo, que incluye al femenino. Basado en el sentimiento lingüístico de los hispanohablantes que usan mayoritariamente el masculino. Hablábamos también de la legalidad hace un momento y
el abanico discursivo es muy amplio, y con esto voy cerrando. Por un lado tenemos a la postura de la RAE, por el otro lado tenemos en nuestro país una ley que nos obliga a mencionar a las personas de la manera en la que esas personas se autoperciben. La propuesta entonces en este tema es que a las ministras les digamos ministras, que a las presidentas les digamos presidentas, como medio, como manera, como herramienta de visibilización. Me están ya diciendo que estamos en horario, así es que les agradezco muchísimo el espacio, les agradezco la invitación a la organización nuevamente. Eduardo, gracias infinitas. Y muchísimas gracias también por escucharme. Les mando un saludo enorme. Muchas gracias.